me cago en la era. Esto para la posteridad. ¡Ay, el campeón! Con esta cena que es estupenda no hacía falta mucho más, pero bueno, sí. Ellos entendieron que necesitaban un pregonero para echar la parrafada antes que empiece la orquesta, pues escribimos unas líneas. Yo soy Sur de Morán, algunos conoceréisme de la radio, de la tele. Estuvimos por aquí unos años grabando casa por casa toda la parroquia, Ventalerranes, Torretellera, La Carballera, La Vega, hasta la Playa España. Y entonces mandaronme decir unas palabras. Intentaré ser breve. Recalco, buenas noches y feliz fiesta. Dar un pregón a medianoche, después de una cena como esta, y antes de una verbena, aquí muy peligroso. Y yo digoslo por experiencia propia. La verdad es que yo un honor, y siéntome muy honrado, y quiero daros las gracias por ser el primer pregonero, según me dicen, de la historia de estas fiestas de San Juan. Pero la última vez que di un pregón en estas especiales circunstancias fue ya 10 o 11 años, talmente cuando empezaba la televisión y llevaba muy poco tiempo en la radio. No voy a decir dónde fue, pero la verdad es que a estas horas la gente no tapa pregones. Bueno, algunos vecinos sí, pero mucha gente que venía de fuera lo que quería ir a orquesta, que va a empezar ahora, orquesta, folisia, bailar, y lo que no querían es que se subiera al escenario un charramplín de feria a darles la parpayuela. Bien, pues que muchas felicidades.
en estos homenajes también tuvo su aportación el Ayuntamiento de Ambiciosa, ¿eh? Ahora otro, no tanto como homenaje, sino como agradecimiento a todos los que colaboren con la asociación. No, que pase por debajo, no hay problema. Y este año, Paquico y Cristina, pero esos tienen que venir aquí. Kiko. Kiko Álvarez, claro. A ver cuántos hay. A ver cuántos Kikos hay aquí. Kiko y Cristina. A ver, un aplauso para ellos, que nos ayuden todos los años. Oh. Ya no os pido que subáis aquí. Kiko, Cristina, muchas gracias. Bueno, pues ahora, comíos y fartucos, a bailar. A ver, ¿quién es el que sale a mover el esqueleto? Yo no, por de pronto. Bien, pues hasta otro momento. Qué simpático y es.
Yo te acompaño.
que después de esta vida no hay otra oportunidad.